Hoy día vamos a estar viendo, buenos días a todos, cariñosos saludos a la iglesia primeramente, a los que nos ven por YouTube, familiares, amigos, hermanos. También aprovechar de mandarle un cariñoso saludo a la señora Sandra, que está allá en Santiago, en Rancagua. También a Claudio, Ani, que están en Viña, a la señora Yanil, a la señora Bárbara, en fin, a la señora Gloria. Algunos andan de vacaciones, así que qué bueno que puedan tener ese tiempo de descanso y también tiempo para estar con Dios. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos has traído a la iglesia. Gracias, Señor, porque este es el lugar que tú escogiste para nosotros. Tú nos trajiste, tú nos tomaste. Pusiste tú tus ojos sobre cada uno de nosotros. Sí, Señor, gracias. Somos agradecidos, Señor, de ti. Te damos gracias por tu palabra, por lo que se va a compartir hoy. Espíritu Santo, te pido que nos hables. Sí, Señor. Háblanos, renuévanos esta mañana y llénanos con tu palabra, con tus escrituras. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pedimos la revelación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy día, amados, vamos a hablar de la gloria de Dios. Este es un tema apasionante, precioso, tan edificante. Y vamos a ver, antes de leer la Escritura, vamos a ver la vida, unas características nomás del profeta Ezequiel, porque nos vamos a enfocar en él y en una de sus escrituras. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, este joven era una familia sacerdotal. Estamos hablando de un joven entre 17 y 20 años, no más. Quizás como tú, Ignacio. Qué increíble eso, ¿ah? El Señor mandaba a veces a buscar a jóvenes y también adultos para la obra de Él. Es decir, no hay límite de edad cuando quiere el Señor hacer las cosas. Entonces era una familia sacerdotal y pasó sus primeros años viviendo en Jerusalén. Y él estaba en la preparación sacerdotal para el servicio en el templo cuando lo llevaron cautivo a Babilonia en el año aproximadamente 597 a.C. Y luego de unos 5 años después, a los 30 años, no era ni 18 ni 20, perdón, era a los 30 años, Ezequiel, este muchacho primero que estudió y se preparó, este joven recibió su llamamiento para ser profeta en su tierra. Claro, no estoy tan mal porque cuando tenía 17 años de edad, Daniel y un grupo de jóvenes son deportados. Y por eso se habla que tenía entre 16 y 17 años aproximadamente. Así como Ezequiel, también Daniel era de esa misma generación. Y vamos ahora a la Escritura, vamos a Ezequiel, capítulo 10, versículo 4.
dice el profeta Ezequiel, este joven, le dice al pueblo de Dios, le dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Dios. Wow. Amados, definición de la gloria de Dios. Se emplea la frase la gloria de Dios de varias maneras en la Biblia. Y vamos a ver cosas preciosas hoy día. Primero, se describe la gloria de Dios como el esplendor y la majestuosidad. ¡Wow! De su gloria. Veamos qué dice el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 3, del 3 al 5. Dice este hombre de Dios, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor. Fíjense que la otra escritura también hablaba del resplandor. Fue como la luz. Un paréntesis. El resplandor, la luz es nombrada en muchas escrituras referente a la gloria de Dios. Y eso tiene que ver con santidad, tiene que ver con la luz. Es lo opuesto a tiniebla. La luz nos deja ver, la luz implica varias características. Es interesante porque hablan varias escrituras de eso. Seguimos, versículo 4. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Wow. Amado, ningún ser humano puede ver esa gloria que es Dios mismo en persona. Por eso se habla de luces, destellos, brillaba, rayos, santidad, en fin. Ningún ser humano puede verla. En el mejor de los casos, se puede ver solo a una semejanza de la gloria de Dios. En este sentido, la gloria de Dios señala la singularidad de su santidad. Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. El profeta Isaías tuvo una revelación. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2
volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra será llena de su gloria. Recordemos, amados, que en el Antiguo Testamento todas estas escrituras que estamos viendo se refiere al tabernáculo, al lugar santísimo. ¿Recuerdan? Ese lugar santísimo donde solamente Moisés, por ejemplo, podía llegar. Y esto describe cómo era ese lugar. Y en ese lugar moraba la gloria de Dios. Moraba la presencia de Dios Todopoderoso. Y por eso el hombre no podía y no tenía acceso a mirar. Solo entraba, pero no podía estar frente a frente a Dios, porque nadie ha visto a Dios, dice la palabra. Vemos también que el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento emplea la frase la magnífica gloria, le llama a la gloria de Dios, el apóstol Pedro, la magnífica gloria. 2. También la gloria de Dios se refiere que la visible presencia de Dios en medio de la iglesia. Esto es precioso, amado, porque aquí ya empezamos a ver que la gloria de Dios en los principios estaba en ese lugar que acabamos de leer y de escribir. Ahora la gloria de Dios se traslada ¿a dónde? A la iglesia. ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Qué precioso! La gloria de Dios entonces se refiere a la visible presencia de Dios en medio de la iglesia, de su pueblo, de ustedes, de nosotros. Llamado también, esa gloria también es llamada la gloria de Shekinah. Shekinah. Esta es una palabra hebrea. S-H-E-K-I-N-A-H. Shekinah. Que es una palabra hebrea. ¿Y qué significa esta palabra hebrea? La morada de Dios. También empleada para describir una visible manifestación de la presencia y la gloria de Dios. Amado, Moisés vio la gloria de Dios. Vio la gloria del Shekinah de Dios. ¿Dónde? En una columna de nube. ¿Se acuerdan de eso? Y de fuego. Fuego. Esa era la gloria en esos tiempos también visible que se manifestaba al pueblo de Dios. Por eso, el atrio es una cosa, el lugar, el lugar donde estaban los querubines, y describimos eso recientemente. Estaba la gloria de Dios presente en ese lugar. También habla que el Señor, que la iglesia es la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero también en Éxodo 13, 21, 22 vamos a ver lo que dice esta escritura. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. No veían a Dios, pero veían sus manifestaciones. ¿Se entiende? Dios manifiesta su gloria. Nadie puede ver a Dios, pero Él sí manifiesta su gloria. En la iglesia se le manifestó a Moisés, se le manifestó a hombres y mujeres de fe, se manifiesta en nuestras vidas también.
Entonces el Shekinah de Dios, llamado también, Moisés vio la gloria en el Shekinah, de Dios, en una columna de nube y de fuego. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Era una protección sobrenatural de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre los israelitas, perdón. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces Moisés vio la gloria del Shekinah de Dios. Y no olvidemos también a Ezequiel, que vio la gloria de Dios en el templo de Dios. Amada iglesia, el Shekinah es Jesucristo. Él es la gloria. Él es la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él vino como hombre hace más de 2000 años atrás. Y vino, nos visitó, estuvo con los hombres, estuvo con su pueblo lo rechazó, pero su pueblo, su evangelio fue llevado y traspasó y llegó, como dice Pablo, a los gentiles, muy bien, don Carlos. Es decir, a toda persona, sin excepción. Sin excepción. Vino como hombre, enviado por Dios. Dios lo envía para que puedan experimentar. ¿Cómo se llama la palabra en hebreo? Shekinah. Entonces Él habitó y Él habita entre los hombres. Jesús es la gloria misma manifestada. Lucas 2:9. Y aquí se les presentó un ángel. Ahora vamos al Nuevo Testamento. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esto está hablando Lucas, el médico amado, y hace mención al nacimiento de Jesucristo. Ese día en que Jesús nace el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo. Y los pastores que estaban en Belén, vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. Porque esto pasó cuando Jesús nace y los pastores que estaban alrededor de él. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó a estos pastores de esplendor, de resplandor, y tuvieron gran temor. Imagínense, recibieron la gloria de Dios porque estaba naciendo Jesucristo en Belén. Él es el Salvador del mundo, Jesucristo. Y en ese nacimiento del Señor Jesús fue también donde la gloria de Dios se manifestó. Amados, hay algo que quiero hacer mención, muy específico, pero muy categórico. Solo la gloria de Dios
puede ser retenida en los cielos cuando pecamos. Cuando pecamos, la gloria de Dios no es manifestada en nuestras vidas. Porque Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es glorioso. Dios no puede manifestar su presencia en nuestras vidas si hay pecado. Esto lo quiero dejar muy claro, y porque debemos entender que el pecado no solo nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de su gloria completa. No podemos recibir nada de Dios si hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Por eso es crucial, cuando hacemos algo indebido, pedir y clamar al Espíritu Santo que ponga en mí, que ponga en nosotros un corazón sensible para pedir perdón si hemos hecho algo que hemos dañado a otros. Si no hay perdón, no hay gracia. Si no hay perdón, no hay gloria de Dios. Si no hay arrepentimiento, no está la luz y la gloria de Dios manifestada en mi vida. No puedo ser usado por Dios si no he perdonado, si no he pedido perdón. Por esto es tan importante en la vida de un creyente pedir perdón a otros. Dicho esto, sigo compartiendo esta gloria preciosa de Dios. Los discípulos, ahora vamos a hablar de los discípulos, también vieron la gloria de Dios en Jesucristo. Cuando Jesucristo tiene ese momento con sus discípulos y viene la transfiguración. Ahora vamos a ver esto, algo notable, impresionante, cuando Jesús está con sus discípulos y ellos pudieron ver esa transfiguración. Vamos a Mateo 17:2. Tengo dos escrituras para compartir. Y se transfiguró delante de ellos. Y, nuevamente, ¿qué pasa? Que hemos repetido mucho algunas palabras. Y resplandeció. Ahí está nuevamente la palabra. Resplandeció su rostro como el sol. ¡Wow! Y sus vestidos se hicieron como blancos, como la luz. Nuevamente, la luz. Está la luz que representa la gloria de Dios y están las tinieblas que representan al diablo y sus agentes de maldad. Amados, la gloria de Dios fue en presencia de sus discípulos. ¡Qué impactante tuvo que haber sido ese momento! Imagínense, los discípulos están con el Señor, una persona como ellos, pero Dios, el Salvador, el que estaba sanando, que estaba restaurando vida, y los llama y les muestra quién es a ellos en esta transfiguración. Segunda de Pedro 1, 16, 17. Porque nos hemos dado a conocer el perdón y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Tremendo. Amados, sus discípulos vieron un adelanto que está por venir en el cielo. Cuando nosotros también seamos arrebatados, nuestros cuerpos, ¿qué pasa con nuestros cuerpos en los cielos? Transfigurado. Transformados seremos en su gloria. Lo más probable, estaremos llenos de santidad, de luz. Así como hemos visto varias escrituras. Entonces sus discípulos tuvieron el gran honor, ese gran momento, porque ahí hubo un antes y un después, de ver a su Señor en esa transfiguración donde vieron la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Vamos avanzando. Otro joven, vamos a hablar de un joven de Dios. Ya hemos visto dos jóvenes. Un joven de Dios. Esteban, un mártir. El primer mártir de la iglesia primitiva. Este joven Esteban vio con sus ojos en el momento, amados, cuando fue apedreado, justamente o injustamente. Injustamente apedreado por los fariseos, por toda esa gente religiosa en aquellos momentos. Dice que le crujían los dientes cuando escuchaban a este joven predicar del Evangelio con poder, con la gloria de Dios en su vida. Y este joven, lleno del Espíritu Santo, a pesar de la situación injusta, fue apedreado hasta dar su vida. Hechos 7, 55, 56. Pero a pesar de eso, ¿qué pasó con Esteban? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, o sea, lo estaban apedreando, lo estaban menospreciando, odiando, iba a morir. ¿Qué hizo él? Pues ponía su mirada, su corazón, todo su ser en la única persona que él confiaba y amaba, Jesucristo. Este es un ejemplo que nos da este joven, un ejemplo tremendo de valor, que no le teme al hombre, que no le tiene ningún temor a todos esos judíos que se confabulaban y que se juntaban para hablar mal y juzgar mal a este joven. Qué tremendo. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Oh. ¿Y a quién más vio? Y a Jesús, que estaba sentada a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¿Eh? ¡Qué momento sobrecogedor, sobrenatural, poderoso, espiritual! Él ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, Jesucristo, que estaba a la diestra de Dios. Esteban vio también la gloria de Dios y los cielos se abrieron. Como dice la Escritura, vio al Padre y al Hijo. Y por último, un tercer aspecto de la gloria de Dios.
un aspecto importante, amado, de la gloria de Dios en nuestra vida como creyente, en nuestra vida en la iglesia, es su presencia. Su presencia espiritual y su poder espiritual. Aún cuando los cielos declaran la gloria de Dios. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El rey David escribiendo este salmo. Qué glorioso. Los cielos cuentan la gloria. ¿Le ha pasado a ustedes cuando están en algún camping o en la misma ciudad pero en un lugar más oscuro y uno ve los cielos y queda impactado? Y uno dice, ¡wow! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! ¡Qué espectáculo tenemos frente a nosotros! Sobre todo en lugares así como apartados y donde por supuesto no hay tanto smog y podemos ver con claridad el cielo y vemos las estrellas y quedamos minutos mirando. A mí me pasa por lo menos que empiezo a mirar y digo, ¡oh, qué lindo! ¡Qué precioso! Bueno, algo cortito que no tenía, yo creo que el Señor me lo dio recién ahora. No tenía, no lo iba a comentar ni tampoco lo había pensado. Hace 20 años atrás, por lo menos, 20 años atrás, iba con mi camionetita en el norte, saliendo de Ovalle, por un camino, una autopista oscura. Y en ese momento me puse a orar como lo hacía casi siempre cuando viajaba. Cuando viajaba tenía muy buenos tiempos con el Señor yo. Eran mis mejores tiempos. Porque estaba con Él, dependía de Él, le pedía a Él su protección, su cuidado, porque además yo andaba trabajando con muchas muestras. Y claro, todo eso suma dinero. Y en mí era mi responsabilidad. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que iba en el auto, escuchando una alabanza, y empecé a alabar al Señor. Gracias, Señor. Me había ido bien. Venía con mucho gozo y mucha gratitud. Y voy en la camioneta, todo. Y digo, Señor, qué preciosos los cielos. Empiezo a alabar a Dios. Porque veía estos, ¿cómo se llaman estos destellos? Estrellas fugaces. Estrellas fugaces, gracias, Carlos. Estrellas fugaces pasando sobre mí. Vi como 3 o 4, pero me tenía impactado. Y yo decía, Señor, miren lo que hice. Por favor, escuchen lo que hice. Dije, Señor, tú me amas tanto, que ¿por qué no me muestras una estrella fugaz, pero que pase frente al vehículo y pueda ver su esplendor? ¿Qué creen que pasó? Vi la estrella fugaz frente a mí. Bueno, lo que sigue no puedo compartirlo. Puedo compartir que mi lágrima era un río tenía que tener un balde a mano porque no paraba de llorar. Eso me pasó una vez en mi vida. Nunca más lo he vuelto a vivir porque lo hice con mucha conciencia, pero yo decía, Señor, no quiero exigirte nada. Tuve mucho cuidado en hablar con Dios porque pudo haber sido algo liviano, y sé que no fue algo liviano para el Señor. Fue algo que estaba conmovido por esta gloria que yo veía. Yo le decía al Señor, Señor, ¿tú me amas tanto a mí? Como que yo lo estaba poniendo a prueba a Él. Y en eso, claro, estoy equivocado porque el amor se recibe de Dios y no tiene que pasar algo para que yo me dé cuenta que me ama. Pero yo creo que Dios tiene sentido práctico, tiene sentido a veces incluso el humor, y de repente para impactarnos o simplemente dejarnos callados o simplemente tocar nuestro corazón, Él hace lo que Él quiere.
Y pasé y vi una estrella fugaz. Bueno, y eso pasó. Lloraba como un niño y decía, Señor, es tan grande tu amor por mí, que ese amor no es solo por mí, es por todos tus hijos. Es para todos, no para algunos. Esa fue una experiencia que nunca la había contado. Nunca, a nadie. Creo que a Paula se la conté y a Simone, pero hace muchos años. Si alguno de ustedes quiere hacer algo, piénsenlo bien, medítenlo, porque el Señor también a lo mejor les puede mostrar su gloria. Entonces terminamos con Salmo 19:1, que habla del rey David. Y el apóstol Pablo declara lo siguiente también a la iglesia, a los romanos. Romanos 1:19-20. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existían, de modo que no tienen excusa. O sea, acá el apóstol Pablo está hablando que no hay una gloria mayor que la creación de toda la tierra y de todos los hombres. Esto es visible, dice Pablo. Ahí ustedes pueden darse claramente cuenta que la gloria de Dios fue manifestada al crearnos a nosotros, al crear a los pajarillos, al crear las montañas, los valles, los desiertos floridos. Él derrama su gloria sobre la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por eso. Entonces, la tierra será llena de su gloria. Dice Pablo. Y estamos terminando 1:19-20. Estamos terminando ahora con esta escritura, que toda la tierra será llena de su gloria. Isaías 6:3 dice el profeta Isaías, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Y todos decimos, amén, amén. Gracias, Señor, porque nosotros somos parte de esa creación. El Señor, Él es el esplendor de la majestuosidad. No es ahora tal vez visible, pero como creyentes y siendo parte de un cuerpo que es la iglesia, y con un corazón comprometido a Él, en servirle, en amarlo, tenemos un gran privilegio, amado, que la gloria de Dios desciende sobre este lugar. Su presencia. Por eso tenemos que estar con un corazón comprometido. Por eso tenemos que estar con un corazón dispuesto. Por eso tenemos que estar en santidad. Por eso tenemos que estar constantemente con un corazón arrepentido, lidiando con cosas que están mal en nuestra vida y rechazando cosas que no agradan a Dios, cosas que nos limiten a Dios. Dios no puede derramar su gloria si no hemos tratado cosas que están pasando en nuestra vida o áreas que no están bien y que no se le hemos entregado al Señor. Amado, así todo, teniendo esto claro, podremos experimentar su gloria y su presencia. Su amor podemos
vamos a poder experimentar su justicia, sus sanidades, su amor, su protección. La gloria de Dios manifiesta estas cosas. Y terminamos con la palabra leyendo al apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Y ahora leemos Efesios 3:16 y 19. Y dice, con esto terminamos: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Eso es lo que hace la gloria, amados, en nuestras vidas. Su gloria nos fortalece con poder en el hombre interior, en el espíritu, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, o sea, tomados de Él, confiando en Él, siendo parte de Él, arraigados y cimentados en amor, donde la base de todo es Cristo el Señor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud del Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra del apóstol Pablo! ¡Qué revelación del apóstol Pablo! ¡Dios mío! Por eso Pablo buscaba constantemente la gloria de Dios, porque sin la gloria de Dios Pablo no hubiese podido escribir los libros que escribió en la Biblia. Por eso él tenía claro en su espíritu, en su ser, que todo lo que él escribía era porque la gloria de Dios, la presencia de Dios sobrenatural, le hablaba a su espíritu, y él estaba plenamente conectado, estaba en ¿cómo podríamos decir? Conectado con el Espíritu Santo. Así que gracias, Señor, por este gran hombre de Dios. Amados, tenemos la plenitud de Cristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga en esta mañana ya, tarde ya. Vamos a terminar a alabar al Señor.